En mi imaginación veo al profeta Nefi, ya anciano, en su mesa, las planchas de oro abiertas ante él, el punzón de metal en mano. Nefi estaba en el proceso de terminar sus últimos grabados en los anales. Él escribió: "Y ahora, amados hermanos míos, doy fin a mis palabras". Pero poco después, el Espíritu instó a Nefi a regresar al registro y escribir un mensaje final. Esto bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo. Aquel gran profeta volvió a tomar el punzón y escribió: "Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo". Cuán eternamente agradecidos estamos por esas pocas palabras y por el Espíritu que impulsó a Nefi a escribirlas. La exposición de Nefi sobre la doctrina de Cristo es un tesoro para quienes se deleitan en ella. Contiene una visión del bautismo del Salvador y la voz del Hijo, quien invita a todos a seguirlo y a hacer las cosas que lo hemos visto hacer. Contiene el testimonio de Nefi de que aquellos que, con fe en Cristo, se arrepientan sinceramente de sus pecados y sigan al Salvador descendiendo a las aguas del bautismo, recibirán el Espíritu Santo. También oímos la voz del Padre que da testimonio. Sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. El presidente Russell M. Nelson recalcó la importancia singular de la doctrina de Cristo. Esto lo hizo durante un mensaje a líderes de misión recién llamados. Más que nada, queremos que nuestros misioneros tengan la doctrina de Cristo grabada en sus corazones, arraigada en la médula de sus huesos. Predicad mi Evangelio resume 5 elementos importantes de la doctrina de Cristo. Leemos: invitamos a las personas a venir a Cristo al ayudarles a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Pero la doctrina de Cristo no es importante solo para los misioneros, y es mucho más profunda que la simple repetición resumida de los 5 elementos clave. Abarca la ley del Evangelio. Es el gran plan para obtener la vida eterna. Hermanos y hermanas, si vamos a aceptar la invitación del presidente Nelson de tener la doctrina de Cristo arraigada en la médula de nuestros huesos, debemos profundizar nuestra conversión al Señor por medio del estudio, la oración, vivir de manera fiel y de continuo arrepentimiento. Debemos invitar al Espíritu Santo a grabar la doctrina de Cristo en las tablas de carne del corazón, que lo haga de una manera tan profunda y permanente como lo fue grabado por Nefi sobre las planchas de oro. En octubre pasado, el presidente Nelson preguntó: ¿qué significa vencer al mundo? Él dijo: significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. La palabra confianza se ha definido como sentir seguridad en el carácter, capacidad, fortaleza o verdad de alguien o algo. Ese alguien es Jesucristo y ese algo es su doctrina. Entonces, ¿de qué manera el confiar intencionalmente en la doctrina de Cristo puede cambiar el modo en que vivimos la vida? Si confiamos en la doctrina de Cristo, confiaremos en Cristo, lo suficiente como para vivir de toda palabra de Él. La vida de Jesucristo será un tema de estudio toda nuestra vida, su ministerio, sus enseñanzas y su infinita expiación. Estudiaremos sus promesas y las condiciones sobre las cuales éstas se basan. Al estudiar, nos llenaremos de un mayor amor por el Señor. Si confiamos en la doctrina de Cristo, acudiremos a nuestro Padre Celestial todos los días en humilde y secreta oración, en la cual podremos expresar gratitud por el don de su Hijo y por nuestras bendiciones. Podemos orar para recibir el compañerismo revelador del Espíritu Santo, orar para alinear nuestra voluntad a la de Él, para reflexionar sobre nuestros convenios y renovar nuestro compromiso de guardarlos. Podemos orar para sostener y expresar amor por nuestros profetas, videntes y reveladores. Orar para pedir el poder purificador del perdón y la fortaleza para resistir la tentación. Les invito a que hagan de la oración una prioridad en sus vidas, procurando cada día mejorar su comunicación con Dios.
Si confiamos en la doctrina de Cristo, dejaremos de lado las cosas relucientes del mundo para centrarnos en el Salvador, en el Redentor del mundo. Limitaremos o eliminaremos el tiempo que dedicamos a las redes sociales, los juegos en Internet, el entretenimiento improductivo, excesivo o inapropiado, todo el atractivo de los tesoros y vanidades de este mundo y cualquier otra actividad que dé lugar a las tradiciones falsas y filosofías descarriadas de los hombres. Solo en Cristo hallamos verdad y realización perdurables. El arrepentimiento sincero se convertirá en una parte gozosa de nuestra vida, tanto para ser perdonados por el pecado como para cambiar a la imagen de Cristo. El arrepentimiento con fe en Cristo nos da acceso a la expiación de Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado que cuando el Salvador perdona, hace más que limpiarnos del pecado, también nos da nueva fortaleza. Cada uno de nosotros necesita esta fortaleza para cumplir con el eterno propósito de nuestra vida. En Jesús y en su doctrina hallamos fortaleza. Él dijo, de cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Vemos que esta promesa se cumple en la vida de los fieles. Hace poco más de un año, tuve el privilegio de conocer a Travis y Casey, quienes se casaron por lo civil en el 2007. En aquel momento, Travis no era miembro de la iglesia y Casey, aunque se había criado en un hogar santo de los últimos días activo, se había apartado de su fe en la adolescencia y se había alejado de su cimiento. En 2018, Travis conoció a los misioneros y fue bautizado en el 2019. Él llegó a ser un misionero para Casey, quien también experimentó una conversión que le cambió la vida. Finalmente se sellaron en el templo en septiembre del 2020. 2 años después de su bautismo, él fue llamado a servir en el obispado. Travis tiene una condición poco común que continuamente forma grupos de tumores en sus órganos internos. Ya se ha sometido a muchas cirugías para eliminar estos tumores recurrentes, pero la enfermedad es incurable. Hace varios años, a Travis se le dieron menos de 10 años de vida. Casey tiene retinosis pigmentaria, una rara enfermedad genética que causa un estrechamiento irreversible del campo de visión, hasta que se produce la ceguera completa. Casey me habló de su futuro. Ella mencionó el momento no muy lejano en que quedará viuda y ciega, sin sostén económico, y estará sola para criar a sus 4 hijos pequeños. Le pregunté a Casey cómo podía afrontar un futuro tan sombrío. Ella sonrió de un modo apacible y me dijo, «Jamás en la vida he sido más feliz ni he sentido más esperanza. Nos aferramos a las promesas que recibimos en el templo». Travis ahora es obispo. Hace 2 meses se sometió a otra operación importante, pero es optimista y siente paz. La vista de Casey ha empeorado. Ahora tiene un perro guía y ya no puede conducir. Pero está contenta, cría a sus hijos y sirve como consejera en la presidencia de las mujeres jóvenes. Travis y Casey están edificando su casa sobre la roca. Travis y Casey confían en la doctrina de Cristo y en la promesa que Dios consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. En el plan perfecto de Dios, el sufrir con fe en Cristo está ligado a que seamos perfeccionados en Cristo. Como el hombre sabio de la parábola que edificó su casa sobre la roca, cuando descienda la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den con ímpetu contra el hogar que Travis y Casey están edificando, este no caerá porque está cimentado sobre la roca. Jesús no hablaba de la posibilidad de lluvias, torrentes y vientos en nuestras vidas. Hablaba de la certeza de que habrá tormentas. La variable en esta parábola no es si las tormentas llegarán, sino cómo responderemos a su amorosa invitación de tanto oír como de hacer lo que Él ha enseñado. No hay ninguna otra manera de sobrevivir. Cuando hemos edificado nuestra casa sobre el cimiento de una relación de convenios con Cristo, estamos confiando en la doctrina de Cristo y al allegarnos a Él, tenemos su promesa de la vida eterna. Quienes confían en la doctrina de Cristo perseveran hasta el fin. Declaro mi testimonio personal de la realidad viviente del Señor Jesucristo resucitado. Testifico que Dios nuestro Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para redimirnos del pecado y sanarnos del pesar.
Testifico que Él ha llamado un profeta de Dios en nuestra época, al presidente Russell M. Nelson, a través de quien nos habla y nos guía. Con todo mi corazón, les invito a que confíen en la doctrina de Cristo y que edifiquen sus vidas sobre la roca del Redentor. Él nunca les fallará. En el nombre de Jesucristo. Amén.